Era una tarde de principios de verano. Becky y Tiffany estaban haciendo un picnic en un frondoso parque. Estaban celebrando el final de las clases, habían aprobado todo y estaban muy felices. El sol brillaba y no había una sola nube en el cielo. Las chicas reían mientras disfrutaban de la deliciosa comida que habían preparado. Pero en cuestión de segundos el cielo se oscureció, nubes grises lo cubrieron todo rápidamente y empezó a llover fuerte. Las chicas empezaron a recoger. La pequeña fiesta se había terminado. Vieron un rayo a lo lejos y no tardaron en escuchar un poderoso trueno. Se acercaba tormenta. Estaban bastante lejos de casa, así que se asustaron un poco. Notaron un sonido extraño en su cerebro. Tenían la sensación de que el bosque se volvía cada vez más profundo. El sonido se intensificó. Una sombra apareció entre los árboles, detrás de las muchachas. Era extremadamente alargada. Se acercó silenciosamente. El sonido era cada vez más fuerte en sus mentes. Tenían miedo. Cada vez estaba más cerca. Era Splendor Man, o Splendy para los amigos. De repente paró de llover, el cielo se despejó y la alegría se apoderó de las chicas de nuevo. Volvieron a colocar el picnic decididas a disfrutar de la vida y de la tranquila merienda en el parque. Rieron sin parar. Becky y Tiffany habían sido víctimas de Splendor Man, que las había premiado con una dosis de felicidad. Vaya miércoles de terror más raro, ¿no? Hoy vamos a dejar los creepypasta de lado y hablaros de los happypasta, que vienen siendo lo contrario. Son historias diseñadas para alegrar al lector y hacerle feliz. Todo creepy que se precie tiene su contrario happy. Y en el caso de Slenderman nos encontramos con Splendorman, su encantador hermano mayor. Todos sabemos que Slenderman es un terrible monstruo con forma humanoide, muy alto, de más de 2 metros, de piel blanca y sin rasgos faciales, que viste un viejo traje oscuro y lleva corbata. Sus manos parecen humanas, pero sus dedos son más largos y huesudos. Además, tiene tentáculos que pueden estirarse tan lejos como él quiera. La anatomía de Splendorman es similar. También tiene una altura desproporcionada, un poco más alto que su hermano. Es delgado y tiene la piel cetrina, pero sí tiene cara, 2 grandes ojos negros y una gran sonrisa. Aunque su traje también es negro, está adornado con divertidos lunares de colores y una preciosa pajarita roja, y siempre lleva un coqueto sombrero de copa. Los tentáculos de Splendorman tienen cascabeles en los extremos que animan a cualquiera, y en ocasiones lleva un bastón dorado. En el mundo del salseo creepy se dice que él y su hermano no se llevan bien. Esto es, por supuesto, debido al hecho de que Splendorman y Slenderman son básicamente polos opuestos. Podríamos decir que uno es luz y el otro oscuridad. Splendorman es una criatura que se le aparece a aquellos que han sido especialmente amables con los demás y que disfrutan de la vida. A él le encanta entretener a las personas y hacerlos sonreír. Anima a la gente a ser buena y les regala flores y globos. Le gusta bailar para mantenernos entretenidos y si la cosa se anima incluso puede cantar. Le encanta ver sonrisas a su alrededor. Su principal habilidad es que es capaz de mejorar el estado de ánimo de la gente. También puede interrumpir la tecnología, teletransportarse y lanzar purpurina. ¿Puede haber mejor superpoder que ese? Como a Splendorman nadie puede verlo a simple vista si éste no quiere que lo vean. Pero no solo eso, sino que es capaz de hacer que unos lo vean y otros no. Los orígenes de este personaje están en YouTube. Splendorman nació como una parodia, y es creación de Neil Cicierega, un comediante estadounidense, director de cine y músico. A pesar de ser un happypasta, hay rumores de que Splendorman tiene un lado oscuro. Aunque su tendencia suele ser amable, cuando se enfada adquiere una apariencia más aterradora. Pero esto rara vez sucede. Sin duda, la leyenda de Slenderman es una de las más terroríficas y famosas que circulan por la red, pero Splendorman no se queda atrás y está ganando cada vez más popularidad. Recordad que debéis ser amables y buenas personas para que Splendorman se os aparezca. Aún así, tened cuidado, tic-tackers. Si os adentráis en el bosque y una figura alargada y siniestra se os aparece, no os fiéis hasta poder distinguir bien su apariencia porque puede que bajo la sombra se oculte un ser oscuro y aterrador. Los siguientes acontecimientos sucedieron en Ecuador, donde un río llamado Tomebamba recorre la ciudad de Cuenca. Es muy importante ya que es el lugar en el que se originó un terrorífico ser. Se trata de una mujer que llevaba bastante tiempo casada. No era feliz con su esposo, así que todas las noches salía con la excusa de ir a caminar. Pero la realidad es que se encontraba con otro hombre, que era quien amaba de verdad. Para que su marido no sospechase, salía con su hijo. Decía que de lo contrario, el chiquillo no lograba dormirse. Cada noche rondaba la orilla del río, con su amante y su hijo. Estaba tan enamorada que había veces que no se daba cuenta del tiempo que pasaba. Sentía que solo existían ellos dos. En una de esas noches probablemente se volvió loca.
ya que sin ser consciente soltó al pequeño y lo dejó caer al río. Recobró la cordura unos minutos después y empezó a buscarlo desesperadamente. Fue corriendo a su casa a buscar un farol, pero tras pasar toda la noche en la orilla, no logró encontrarlo. Tuvo que sincerarse ante su marido. Le hizo tanto daño que la única escapatoria que vio fue quitarse la vida. Tras haber perdido a su pequeño y a su esposo, acabó trastornada. Pasaba los días y las noches en la orilla del río llorando y continuando su búsqueda con el farol en la mano. Todo el que la veía sentía por dentro una pena inmensa. Cada vez estaba más delgada y tan deprimida que parecía realmente un fantasma. Al final, el dolor la llevó a la desesperación y puso fin a todo quitándose la vida. Dicen que la gente de Cuenca veía por las noches una luz de un farol moviéndose junto al río Tomebamba. Al acercarse, se daban cuenta de lo que sostenía el fantasma de una mujer que lloraba mientras buscaba a su bebé. Normalmente solo asustaba a las personas, a menos que fuesen infieles. En ese caso era mejor que huyeran. Alan y Martina eran dos amantes que desconocían esta historia. Ambos estaban casados y engañaban a sus parejas. Se escapaban de sus casas con la excusa de cuidar a sus padres que eran mayores. Él tenía 2 hijos pequeños todavía y gozaba de una buena situación económica. Su matrimonio hacía tiempo que no era lo mismo, porque tanto él como su mujer trabajaban mucho y había días en los que no se veían. Ella llevaba 10 años casada y la relación con su marido empeoró cuando le dijeron que eran incompatibles y no podrían tener hijos. Aunque seguían queriéndose, la noticia rompió su sueño de formar una verdadera familia. Martina cayó en una profunda depresión. El médico le recomendó salir a pasear y no quedarse encerrada en casa, y como amaba la tranquilidad nocturna, decidió dar un paseo por las calles de la ciudad. Llegó a una plaza, donde reconoció la figura de un hombre que estaba sentado con las manos en la cara. Se acercó preocupada y se dio cuenta de que estaba llorando. Intentó tranquilizarlo y dialogar con él. Le contó que amaba a su mujer, pero su matrimonio no era lo mismo porque apenas podían verse, y él no era capaz de criar a sus hijos cuando estaba solo. Le preguntó su nombre. Se llamaba Alan. Ella también necesitaba contarle sus problemas, y en ese momento nació una bonita amistad. Se sintieron tan bien que comenzaron a quedar en el mismo lugar y a la misma hora todos los días. Con el tiempo acabaron confesándose su amor el uno por el otro. Al principio se reunían en aquella plaza. Era su modo de escaparse de la realidad y se sentían realmente felices cuando estaban juntos. Pensaron que algún conocido podía salir a pasear y los vería. Eso significaría que serían descubiertos y se armaría un gran escándalo. Tendrían problemas serios. Así que decidieron verse en un lugar más alejado. Tras pensar seriamente cuál sería su punto de reunión, acabaron yendo a la orilla del río. Estaba a una distancia considerable de sus casas, y si alguien pasaba por allí, era prácticamente imposible que lo reconociese en la oscuridad. Allí terminaron de declararse y se dieron su primer beso. Entonces el sonido de un fuerte llanto les arruinó el momento. Parecía el de una mujer mayor que necesitaba ayuda. Alan y Martina se levantaron y buscaron por todos lados, hasta que vieron la tenue luz de un farol al otro lado del río. Intentaron hablar con la anciana que los sostenía, pero ésta solo seguía llorando. Llegaron al otro extremo cruzando un puente de madera. Sin embargo, ya no había nadie. Extrañados, volvieron a sus casas y quedaron la noche siguiente en el mismo lugar. Esta vez se abrazaron como si hubiera pasado una eternidad desde el día anterior. «Te quiero», dijeron los dos a la vez y se volvieron a besar. Sentían que el corazón les iba a estallar. Ambos sabían que tarde o temprano tendrían que dar el paseo y abandonar a sus familias para ser felices. Y de pronto Alan vio una especie de luz a su espalda. Era la mujer mayor que sostenía el farol mientras los miraba con lágrimas en los ojos. Preguntaron si podían ayudarla. La anciana se dedicó a mirarlos fijamente mientras las lágrimas recorrían su cara, hasta que no pudo aguantar y el llanto se volvió tan fuerte que tuvieron que taparse los oídos. Tras unos segundos se tranquilizó y se dispuso a hablar. «¿Habéis visto a mi hijo?»,
Claramente dijeron que no. Le dijeron que estaban allí solos paseando. Repitió la pregunta. ¿Habéis visto a mi hijo? Extrañados quisieron saber cuánto tiempo hacía que lo buscaba. Ella respondió: 35 años. Se quedaron completamente helados. Aquella señora debía estar loca. De repente su farol se apagó y el llanto se tornó en una oscura risa. No podían ver nada. Martín escuchó que algo caía al agua y Alan comenzó a gritar. Lo habían empujado al agua y se estaba ahogando. Por mucho que pedía auxilio, era imposible que ella lo salvase estando a ciegas. Cuando se dejó de escuchar el chapoteo, volvió a encenderse la luz del farol ante ella. Tenía enfrente a la anciana que mostraba su diabólica sonrisa a la vez que lloraba. Sus dientes eran verdes y estaban destrozados. Entonces su expresión cambió completamente y su rostro se volvió totalmente sereno y empezó a hablar. Este es el destino de las personas infieles. Primero ha muerto él, ahora te toca a ti. Avísame si encuentras a mi hijo en el fondo de este río. Y el farol volvió a apagarse. Al día siguiente encontraron los dos cuerpos flotando en el río agarrados de la mano. Ninguno tenía marcas de violencia, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión de que se habían quitado la vida voluntariamente. Sigue habiendo rumores de que por las noches pasea por las orillas de aquel río una vieja con un farol encendido. Su llanto se escucha desde lejos y si intentas ayudarla, te preguntas si has visto a su hijo.